El día de hoy quiero presentar a los integrantes del grupo 6 de la cuarta cohorte de la maestría en Educación Matemática de la Universidad Distrital, conformado por la licenciada Sonia Yolima Cubillos. Ella es tutora del programa Todos Aprender del municipio de Soacha. El licenciado Trino Ramón, docente del colegio Molinos y Marruecos. Y quien les habla, Hazel Perea, licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital. Obviamente el trabajo bajo la tutoría de nuestro querido maestro, el coordinador Andrés Pinzón. Quiero darle la palabra a mis compañeros, sin más preámbulos. Buenos días. Vamos a hacer la presentación del resumen del trabajo que hemos hecho estos 2 años respecto a la unidad didáctica de la razón. Bueno, esta presentación contiene estas 4 estructuras. Entonces, vamos a hablar del diseño y la implementación de la unidad didáctica del tema de la razón. Vamos a hablar de la estructura que contiene la cartilla que diseñamos, de las tareas de aprendizaje, cómo vienen elaboradas sus elementos, y las características que contiene esta unidad didáctica. Bueno, entonces vamos a empezar con el diseño y la implementación de la unidad didáctica del tema de la razón. Resulta que a lo largo de estos 2 años hemos tenido altibajos y uno de ellos era poder seleccionar la institución idónea. Bueno, entonces seleccionamos la institución Colegio Marruecos y Molinos, que hace parte de la localidad Rafael Uribe Uribe, que cuenta con una población de 4.600 estudiantes en las 2 jornadas. Nuestra unidad didáctica se centró en los estudiantes de grado séptimo, y nosotros elegimos un grupo de 37 estudiantes con edades que oscilan entre los 11 y 15 años. El tema. Nosotros seleccionamos el tema de la razón debido a que notamos que los estudiantes de ese grado, especialmente el séptimo, tienen la necesidad de expresar la razón en diferentes contextos. No solamente el social y el académico, sino en muchos otros contextos. Por ejemplo, en sociales, aplicarlo en historia. Además, que la razón es el punto de partida para el tema de la proporcionalidad. Nosotros asumimos la razón como la comparación entre 2 cantidades. Nosotros para poder seguir desarrollando nuestro. Bueno, entonces, gracias a esto tenemos unos referentes curriculares con los que vamos a trabajar. Entonces, están los estándares y los derechos de aprendizaje. Dentro de los estándares para grado sexto y grado séptimo, trabajamos, predigo y comparo los resultados de aplicar homotecias, ampliaciones y reducciones a figuras bidimensionales, y describo y represento diferentes situaciones de variación, ojo con esta palabra, relacionando diferentes representaciones. El DBA corresponde al DBA de grado sexto, el DBA número 8 de la segunda edición de los derechos básicos de aprendizaje, que se trata de identificar y analizar las propiedades de covariación directa e inversa entre variables en contextos numéricos, geométricos y cotidianos, y la representa mediante gráficas cartesianas, puntos, continuas, formadas por segmentos, etc. ¿Por qué está este DBA? Porque es la entrada al proceso del tema matemático de proporcionalidad. Trabajamos proporcionalidad directa e inversa. Aunque nosotros no lo tocamos, nosotros nos dedicamos especialmente a la razón, es la entrada para este tema. Bueno, entonces, análisis del tema. ¿Por qué razón lo elegimos y en dónde nos encontramos? Bueno, estudiando el tema, nosotros inicialmente habíamos elegido la razón de cambio como un fenómeno, pero al darnos cuenta que incluía más variables y que necesitaba explicarse a los niños los contextos fenomenológicos donde se podían encontrar, entonces encontramos 4 estructuras conceptuales con las que debíamos trabajar en la razón. Estas estructuras están ligadas a estos contextos fenomenológicos, cada una que depende la una de la otra. Ejemplo, razón de cambio depende de la variación, cuando podemos cambiar o modificar velocidades respecto al tiempo. La escala, ligada al operador matemático. Aquí cuando hablamos de ampliaciones y reducciones, por ejemplo, en un plano.
el cociente indicado y el complemento. Aquí cuando hablamos de relaciones de niños, edades y fracción y contenencia. Aquí podemos hablar de relaciones costos, unidades. Entonces, determinamos estos 4 para trabajar el tema de la razón. La estructura conceptual de la razón. Nuestro tema está inmerso entre los números reales, hace parte de las progresiones geométricas. Tenemos en cuenta que hay 2 tipos de progresiones, las aritméticas y las geométricas. Nosotros nos centramos en las progresiones geométricas. En la parte de conjuntos hablamos de las relaciones. Tenemos 3 tipos de relaciones, nosotros nos centramos en la relación binaria, donde encontramos diferentes tipos, en este caso homogéneas y heterogéneas. Vamos a trabajar la razón en estos 2 tipos de relación. En la razón también está involucrada las operaciones como el cociente indicado y el producto. Nos vamos a centrar también en esto y vamos a darle entrada al tema de proporciones. O sea, no vamos a trabajar proporcionalidad, pero vamos a darle entrada. También involucramos en algunos momentos los sistemas de unidades de medio. Bueno, ahora viene lo que es la estructura de la cartilla. Antes de implementar la cartilla, nosotros tuvimos en cuenta lo que debía tener el contenido. Entonces, en esta parte trabajamos el tema de la razón, nos hicimos unas expectativas que debía tener o que debía conocer el estudiante. Ay, perdón. Y establecimos unas limitaciones, entre ellas limitaciones denominamos a las dificultades o errores que el estudiante podría cometer en el momento de tratar de solucionar las tareas de aprendizaje. Con esas expectativas y con estas limitaciones denominamos y construimos unos grafos de secuencias que eran los que nos van a, o que son los que nos van a determinar cómo está el estudiante en cada tarea. Nuestra unidad didáctica está compuesta de 2 partes: tareas de aprendizaje y tareas de evaluación. Dentro de las tareas de evaluación tenemos la prueba diagnóstica, que es la prueba inicial que realizamos y que diseñamos para conocer cómo están los estudiantes respecto al tema y a los conocimientos previos. Y un examen final, que es el que aplicamos ya al último, después de haber aplicado nuestra unidad didáctica. Las tareas de aprendizaje se diseñaron de acuerdo a 3 objetivos que planteamos, que más adelante les voy a mostrar. Para el objetivo 1 diseñamos 2 tareas, para el objetivo 2 también diseñamos 2 tareas y para el objetivo 3 diseñamos 3 tareas. 7 tareas en total van en nuestra unidad didáctica. Bueno, dentro de las expectativas de nivel medio tenemos los objetivos. Nuestros 3 objetivos van enlazados en cadenas. Con ellos se pretende que el estudiante primero aprenda a determinar la razón en una situación dada, que después utilice los sistemas de representación y haga relaciones entre cantidades y exprese la razón en esos sistemas de representación. Y por último, ya planteando la razón, utilizando sistemas de representación, utilice diferentes razonamientos para resolver situaciones en las que asuma una razón como la relación entre 2 cantidades. Bueno. También en las expectativas de nivel medio tenemos las expectativas de tipo afectivo. Hicimos 3 expectativas, que consisten en que el estudiante desarrolle confianza para interpretar las situaciones en que es posible aplicar la razón, que desarrolle autonomía para utilizar diferentes formas para representar la razón y que desarrolle una buena actitud al utilizar razonamientos para resolver situaciones en las que se asuma la razón. Estas expectativas son importantes porque le dan al estudiante la motivación, o esperamos que el estudiante tenga la suficiente motivación para resolver las situaciones y no solamente se vaya en la parte del contexto matemático. Bueno, las limitaciones están compuestas por dificultades y por errores. Nosotros en nuestro tema tenemos 3 dificultades que están aquí presentes. Una dificultad es la dificultad de implementar modelos matemáticos asociados a la razón. La otra dificultad es la dificultad para emplear procedimientos, explicar y argumentar la solución a problemas que involucran razón. Y la tercera dificultad tiene que ver con los sistemas de representación en los que se puede expresar la razón. Cada dificultad tiene unos errores asociados al tema. Entonces, cuando hablamos de implementar modelos matemáticos,
estamos hablando de que el estudiante puede estar comparando dos razones, establecer las relaciones de orden. Cuando hablemos de que argumenta, hablamos sobre que realice procesos matemáticos utilizando operadores incorrectos. Eso puede ser un error. Y cuando hablamos de los sistemas de representación, que puede confundir un antecedente y el consecuente en el sistema de representación geométrica. Nosotros nos estamos basando sobre todo en el sistema de representación numérico, geométrico y tabular. Bueno, con esas limitaciones y con esas expectativas, construimos los criterios de logro. Aquí estamos presentando el grafo de criterios de logro del objetivo 1. Está dividido en tres partes importantes. Donde están los primeros dos criterios, se trata sobre que el estudiante puede identificar el problema, identificar los elementos que están relacionados con la razón. El segundo cuerpo, que es este, trabajamos el tipo de selección del sistema de representación donde el estudiante va a trabajar el tema de la razón. Y por último, el último criterio de logro, que es el que nos involucra los resultados, donde el estudiante sustenta lo que encontró aquí y nos dice si es o no es lo que se le estaba preguntando. Bueno, y luego vienen las tareas de aprendizaje. Mi compañero les va a hablar sobre eso. Buenos días. Entonces, estas tareas de aprendizaje son las que conforman, digamos, la unidad didáctica que hemos desarrollado y se encuentran estructuradas en 4 apartados. En uno hacemos la descripción, en otro las sugerencias, en uno caracterizamos por medio de unos grafos y en la cuarta apartado damos como algunas evidencias para poder evaluar. En la descripción de las tareas, esto hace parte de todas las tareas, estos son los elementos que la componen. Entonces ahí vamos a identificar conceptos, materiales, agrupamientos, contextos, metas, la representación, el requisito que necesita para que se haga la tarea, lo que el estudiante tiene que saber. La temporización es la secuencia de actividades con un tiempo establecido y la formulación como se presenta el problema. En las sugerencias que se le hacen al profesor, entonces estas tienen relación con las interacciones que hacen los muchachos, los estudiantes entre ellos mismos, los que hacen con el profesor. Damos algunas pautas de lo que él puede hacer para que logre las tareas. En las ayudas también, en caso de que el estudiante incurra en un error, en estas unidades hemos previsto los errores y tenemos unas ayudas para que el estudiante no se quede ahí bloqueado. Y en los materiales también damos indicaciones de cómo utilizarlos. El grafo está conformado, digamos, por unos procesos específicos. Aquí podemos ver más o menos 3 partes. Acá estos 2 primeros tienen que ver con reconocer los elementos de una tarea. Los de la mitad, estos tienen que ver con la estrategia que él va a utilizar para resolver el problema. Puede utilizar una de esas 3 o es posible que se utilice otra que no haya previsto. En este caso, pues la estrategia tiene mucho que ver en la forma en que él representa una razón. Y en la última miramos la coherencia de la respuesta que él obtiene con los requerimientos de la tarea. La evaluación. Entonces aquí nosotros identificamos con qué elementos, qué evidencias nos permite a nosotros saber hasta dónde llegó el estudiante, hasta dónde, si logró el logro, si logró llegar, digamos, al final de la tarea o no. Voy a dar un ejemplo más concreto para hablar de estos elementos que tienen que ver con la tarea, los elementos que la describen. Primero, la formulación del problema. Se puede presentar por medio de un texto, de una gráfica o de una situación que implique material manipulable. En este caso, dice, se presenta la siguiente situación. Gabriel piensa ponerle baldosín nuevo a su casa, cuyo plano se presenta, a continuación lo vamos a ver,
por la que se pide una cotización al maestro de obra por cada dependencia de este. El maestro le presenta la siguiente cotización. Por el patio del baño, 300.000, utilizando un enchape tipo A. Por el pasillo del corredor y las salas, 7.680, utilizando un enchape tipo B, y así le da otras cotizaciones por cada una de las dependencias de esta casa. Al estudiante se le pide, cada grupo de estudiantes debe determinar cuál es el valor por metro cuadrado de cada dependencia. Acá tenemos el plano y el muchacho, digamos, debe desarrollar la capacidad del estudiante de ver ahí lo que es una razón. Con el enunciado anterior y con este plano, él debe, digamos, él va a activar capacidades que le permitan establecer razones. Los requisitos que debe tener el muchacho: dividir números, determinar áreas de rectángulos, interpretar las escalas en un plano. La meta: que el muchacho determine el valor por metro cuadrado de una superficie a partir de un plano y de unos valores dados. Cada tarea tiene una meta y contribuye a lograr un objetivo. Conceptos y procedimientos. Entonces, los conceptos que hacen parte de esta tarea son la razón, plano arquitectónico y escalas. Y están relacionados con los procedimientos de plantear escalas, hallar razones equivalentes y representar o identificar razones en un plano arquitectónico. La representación: prevemos nosotros que el muchacho puede hacer una representación de esta razón en forma numérica, en una tabla o en una figura geométrica. Y el contexto que se da es un contexto profesional, dado de que se hace mención, digamos, a un maestro de albañilería. Los materiales: el material usado para esta tarea es el plano y una hoja que se va a dar para que realice operaciones. Los agrupamientos: hay 4 tipos de agrupamientos. Inicialmente el profesor habla con el gran grupo, como llamamos aquí, el grupo general, da instrucciones, después van a formar grupos, después nuevamente va a haber una socialización con todo el grupo y por último un trabajo individual donde se sacan conclusiones, se toman apuntes y se llena un instrumento para saber cuál fue sus expectativas en esa clase. La temporalidad, pues más o menos esto nos hace referencia a todo el proceso de la clase con todos los tiempos. Están formados por están formados en 3 momentos. Uno, que se hace una realimentación de la sesión anterior, el desarrollo de la tarea y finalmente, entonces, llenar ese diario del estudiante. Los criterios: entonces acá está caracterizada la tarea y estos son los 3 posibles caminos donde el estudiante puede tomar para resolver la tarea. La actuación del profesor, entonces, son todas las previsiones que se hacen desde llegar, saludar, dar instrucciones, agrupar, formar grupos, entregar el material y orientar los procesos. En la evaluación, entonces, para esta evaluación el profesor revisa los trabajos en las hojas de trabajo de los estudiantes, se da cuenta si el estudiante planteó razones, si el estudiante hizo razones equivalentes y por último él mira si la respuesta final es coherente con los requerimientos de la tarea. Las características de la unidad didáctica: entonces tenemos un esquema, tenemos nosotros formado en 3 partes, 3 sesiones para el diagnóstico, corrección, realimentación. Queremos dejar una buena base para desarrollar la unidad. De las 5 hasta la 11 se hace el desarrollo de tareas, por último la evaluación y el cierre. Las fortalezas:
Entonces, la fortaleza de esta unidad didáctica, verifica conocimientos previos que se cumplan, desarrolla competencias matemáticas, presenta situaciones en contextos cercanos al estudiante, prevé los errores y presenta ayudas, incentiva los factores de motivación, proyecta desarrollar aspectos afectivos, tiene en cuenta esa afectividad de las clases, establece un orden lógico para el desarrollo de las tareas, utiliza diferentes materiales con fines didácticos. En cada sesión programa un tiempo para una realimentación y para mirar el clima de esa clase. Propone interacciones variadas de manera que se desarrollen a la par otras habilidades, ofrece sugerencias para los profesores y, por último, la referencia. Y tengo la fortuna de cerrar las presentaciones, dado que soy el tutor del grupo 6. Aprovechar estos 5 minuticos finales para agradecer y despedirme del grupo y de todos los integrantes y todos los que nos han acompañado hoy. Profes, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos logrado hasta el momento. Han sido momentos difíciles, sé todo el esfuerzo que ha significado estar presentando ese trabajo. A Trino, a Sonia, a Hazel, gracias también por permitirme compartir con ustedes, por permitirme compartir de su experiencia, de su trabajo, porque al lado de ustedes también he aprendido. Nos hemos acompañado unos a los otros. Yo, desde mi poca experiencia, desde lo que he podido aprender en estos años, tanto en el aula como con la maestría, les compartí con todo el gusto, como también vi que de su parte fueron también muy receptivos a los comentarios, aunque en ocasiones pues se daba para que tuviéramos que discutir y volver a revisar las cosas, pero es un orgullo hoy concluir de esta forma, de ver este resultado. Entonces me alegra mucho por ustedes hacer Sonia y Trino. A Sonia también que nos ayudaba a lidiar con los egos masculinos. Trino tiene una frase muy bonita de Sonia, pero no la voy a decir acá. Bueno, y aprovecho también para felicitar a todos los grupos. Todos han hecho un trabajo grande, sobre todo porque este era un reto para el grupo académico de la maestría. Hasta MAT 3, los grupos venían cada 8 días acá, se reunían viernes y sábado, pero a partir de esta cohorte decidimos implementar o flexibilizar más bien un poco más el programa para que profesores de diferentes jornadas, tarde, noche, pudieran acompañarnos y ser parte del programa. Y eso fue un reto grandísimo para todos. Eso implicó que cada actividad, que los apuntes, que los criterios de logro fueran pensados muy minuciosamente, porque los espacios presenciales eran contados. Nos implicó a los formadores hacer videos y eso fue toda una odisea para nosotros, una experiencia nueva. Entonces, pero fue un reto interesante. Así que fueron, puedo decir, afortunados en el sentido de ser esa primera cohorte que nos la jugamos en la parte virtual, darle un poco más de énfasis a lo virtual. Y también pues ustedes sufrieron las consecuencias. Ustedes se dan cuenta cada nada que tenemos que hacer ajustes en el camino, que habían cosas que no eran claras y bueno, y recibimos siempre con mucho gusto sus críticas y sus comentarios. Y eso se lo agradecemos, porque gracias a eso, hoy en este momento tenemos 2 cohortes más que están bajo esta modalidad, MAT 5 y MAT 6, y todo lo que ustedes nos han aportado, pues eso ha engrandecido el programa. Entonces, también nuestro agradecimiento a ustedes porque han recibido y han aceptado este reto con nosotros de hacer esta maestría en esta modalidad. Sabíamos que restringir un poco la presencialidad pues tenía sus riesgos, pero ustedes lo han asumido muy bien y eso nos enorgullece enormemente. Valga también la oportunidad para agradecer al equipo académico, a los formadores,
a Sara, que está aquí, Federman, que desafortunadamente por problemas logísticos de vuelos le cancelaron el vuelo, pero ha estado permanentemente conectado a la sala, obviamente los tutores, a Mónica, a Carlos, a Pato Cifuentes, a Pato Villegas, a Paola, y a los que están detrás de todo esto, pero nunca salen a luz, que es el equipo técnico. Nos han acompañado este año Paola Cárdenas, que nos acompañó la mitad del programa. Después de mitad de año nos acompañó Samuel Cristancho, y hoy nos acompaña Marcela Carranza. A ese equipo técnico muchas gracias, porque ellos hacen posible que podamos llegar a muchas personas. Entonces, sin ellos no es posible toda esta interacción de que los formadores, los tutores que no puedan venir un sábado a una presentación, pues simplemente se conectan y lo escuchan ustedes. Es nuestra misión, como ya lo han dicho, poder llegar a muchas más personas. No nos limitamos solamente a los 21 profesores que terminan hoy la maestría, sino que siempre queremos llegar más lejos. Y por eso nos preocupamos porque esto se difunda, porque esto se comunique. Cierro agradeciendo también, obviamente, a Pedro Gómez, a su confianza en mi trabajo, a Pedro, que nunca se para de estar pensando y creando proyectos, ideas que siempre benefician a todos, a profesores, a estudiantes, a la facultad, al grupo de investigación. De muchas formas, las ideas y los proyectos de Pedro nos enriquecen y nos engrandecen como profesores de matemáticas. Yo le agradezco particularmente esa confianza y ese apoyo en la coordinación. Muchas gracias, Pedro. Y algo fundamental, no puedo cerrar esta presentación final sin agradecer enormemente a dos mujeres que han sido el fundamento, que me han apoyado, que han estado ahí permanentemente conmigo. La primera, desde lo académico y lo profesional, a Paola Castro. Paola, muchas gracias. Ha sido mi apoyo enorme en esta labor de la coordinación, de la tutoría, de ser formador y el profesional que soy hoy en día. Muchas gracias, Paola. Y a Mónica Bernal, mi esposa. Muchas gracias por tu apoyo, por estar ahí, noches, días que he sacrificado por el trabajo y por mi familia. Agradezco a esas personas que están ahí. Y a ustedes muchas gracias, familiares, amigos y colegas. Muchas gracias por su compañía. Hoy les devolvemos a sus familiares, a sus amigos. Nuevamente los tienen fines de semana. Vuelven a tener vida social, se les advirtió, ¿no? Entonces, hoy se los devolvemos. No solo siendo mejores profesores, sino profesores inquietos. De aquí no se llevan respuestas, incluso se llevan más preguntas que respuestas. Seguramente van a estar inquietos la otra semana, el próximo año, cómo hago mejor mi trabajo, cómo hago que mis estudiantes aprendan mejor, cómo evalúo, cómo pienso una evaluación, cómo pienso una tarea, cómo le llevo este material, cómo le comparto a mi colega al lado. Todo eso se llevan para sus instituciones. Y seguramente se llevan también grandes amistades, porque este matrimonio que hemos tenido en cada grupo nos fortalece como amigos, como colegas, como profesionales. Espero que esas amistades no se pierdan y que sigan vinculados también al programa, ahora como egresados de la maestría. Para nosotros siempre será un placer tenerlos cerca, que se estén comunicando con nosotros, que difundan todo esto, que busquen a sus tutores, como lo han dicho, van a estar siempre disponibles para ustedes. Entonces, les agradezco, los felicito por este trabajo y muchas gracias.